Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso. Dándole gracias a Dios, Padre Todopoderoso. Así es, mi amado hermano, como su escritura mismo dice, dándole gracias en todo momento y cada momento a nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias por este día maravilloso, por un día más de vida, por un día más con la familia, un día más de salud por la familia también. Así es, mi amado hermano. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has dado, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das un día más, Señor. Gracias. Aún, Señor, nosotros fallándote, aún siendo pecadores, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Aún no mereciéndonos nada, Señor, porque nosotros fallamos, somos pecadores, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío. Gracias, Señor justo, Señor. Tú eres Rey de reyes, Señores de señores. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, te clamamos, te pedimos, Señor grande y poderoso, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con tus palabras, Señor, a ponerlo en práctica, Señor. A hacerlo tu voluntad, Señor, más que todo, Señor. Es tu voluntad. Así como Jesús hacía tu voluntad, Señor, así también queremos nosotros también hacer tu voluntad, Señor. Dios mío, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Señor, Padre eterno. En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, el Espíritu sea que vaya fluyendo esta palabra que vamos a recibir en este día maravilloso, Señor. Que seas tú, Señor, fortaleciéndonos con esta palabra espiritual que vamos a recibir, Señor. Gracias, Señor. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Como prefacio tengo características especiales, el propósito de Pedro. Como vemos en Primera de Pedro, lo que vamos a tratar en este día. Y yo le dije como característica, como prefacio tengo características especiales, propósito de Pedro. Así es. Vemos lo que dice el propósito de Pedro. Pedro escribió esta epístola de alegre esperanza para darlo a los creyentes, una perspectiva divina y eterna sobre su vida terrenal, una guía práctica y a quienes ya se veían sometidos a las pruebas de fuego del sufrimiento de los seguidores de Cristo. En el ambiente pagano, a Pedro le interesaba que los creyentes no provocaran a los gobiernos sin necesidad y que siguiera el ejemplo de Jesucristo. El sufrir inocencia y justicia y nobleza. Las características especiales, tenemos 5 características especiales. Son 5 las principales características de esta epístola. Primero, junto con Hebreo, Apocalipsis, su mensaje se dirige a los creyentes que enfrentan las posibilidades de unas severas persecuciones por sus identificaciones con Jesucristo. Más que ninguna otra epístola del Nuevo Testamento instruye sobre la reacción del creyente a las persecuciones y al sufrimiento injusto. Como vemos en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9, no devolviendo mal por mal, sino ni maldiciendo por maldiciones, sino por el contrario, bendiciendo y sabiendo que fuiste llamado para que heredes bendiciones. Así es, mi amado hermano. A veces nosotros, como no estamos en veces bien agarrados a la palabra, no sabemos de la palabra, y si alguien nos maldice, tenemos que maldecir también, no es así. Ya nosotros sabemos de la palabra y nosotros no tenemos que maldecir a nadie, más bien es bendecirlo. Ahí me ha tocado con algunos hermanos, cuando yo no he estado bien preparado en la palabra de Dios, no he estado bien sometido a la palabra, había unos hermanos que me tocaba escuchar y decirle, hay que ser manso, pero no menso. Y yo decía, pero ¿cómo es eso? Y no entendía, pues no.
y como uno en veces, como uno no lee bien la palabra o no estaba activo más que todo, yo no le entendía, pero a mí se me hacía lo contrario, me decía, no, pues si estamos en el camino, no es que tampoco hay que ser manso y ser menso, decía, le digo, no puede ser, ¿no? Entonces cuando yo vine a estudiar bien esta palabra, y no es así como nosotros, como aquel hermano me decía, que no hay que ser manso pero no menso, ¿no? Y eso no estaba bien. Entonces, por eso, mi amado hermano, a veces nosotros caemos porque no nos agarramos bien de la palabra, no estudiamos bien la palabra y no nos edificamos en la palabra, qué es lo que quiere decir la palabra. Y esto casi me ocasiona que yo también tenía que pensar lo mismo. Pero cuando vengo a estudiar bien la palabra y las cosas no son así como el hermano decía, y el hermano ya tenía sus 10 años en la palabra. Por eso hay muchas piedras de trompiezo. Hay muchos hermanos que hacen caer a otros hermanos que recién comienzan en la palabra y hacen caer porque en vez de nosotros como recién el creyente en la palabra, no estudiamos la palabra, no leemos la palabra. Y entonces cuando vienen estas personas así y lo hacen caer a uno. Y eso es una piedra de trompiezo, mi amado hermano. Por eso es mejor leer la palabra y no escuchar. Y si escucha, leer los textos o anotar los textos y ir comparar con la Biblia para que no caigas el mismo error que casi yo caigo también, mi amado hermano. Al escuchar un mensaje de un hermano y teniendo ya años en el Evangelio y me dijo esa palabra que yo me quedé sorprendido, pero yo no quise actuar de lo que él quiso hacer, sino que yo quería ver cómo es la cosa. No puede ser así. Entonces, cuando nosotros venimos a los caminos, no tenemos que estar, estar sujeto a la palabra, no sujeto al hombre. Claramente, si alguien nos insulta o alguien nos dice otras cosas que no, nosotros no tenemos que actuar de esa manera. Nosotros tenemos que, perdón, nosotros tenemos que bendecir, no maldecir, ni tampoco ir de boca a boca con ellos. Porque la palabra, recordemos bien que la palabra de Dios dice claramente, el Señor dice, es mía la pelea, es mía la venganza. Y a nosotros no tenemos que estar en ese problema. Más bien nosotros tenemos que bendecir. Así es, mi amado hermano. ¿Ya? Por eso dice la palabra mismo claramente, dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y nosotros estamos por falta de conocimiento, por eso que perdemos en vez de esas batallas que vienen al frente. Perdemos fácilmente porque no tenemos esa paciencia. Y aquí tenemos que soportar todo eso. Y esto es lo que nos indica este mensaje de Primera de Pedro, nos indica claramente la epístola de Pedro, nos indica que tenemos que actuar como cristianos, ser como Jesús, no maldecir, porque acordemos también que cuando Él fue crucificado y Él dijo, perdónalo, no saben lo que hace, Padre. Entonces Él no maldició, no dijo a nadie que tiene que morir ni nada de eso. Pero Él más dijo, perdónalo, Padre, porque no saben lo que hace. Y así somos nosotros que estamos perdidos, no tenemos conocimiento de la palabra, porque no leemos, sino solamente seguimos la corriente del mundo. Seguimos lo que el mundo hace, eso lo hacemos, pero no seguimos lo que está dicho en la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Claramente tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, y no lo estamos haciendo la voluntad. Como vemos también que dice, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo por maldiciones, sino por el contrario, bendiciones, sabiendo que fuiste llamado para heredáis bendiciones, como vemos también en el Primera de Pedro, capítulo 5, verso 11. A Él sea la gloria al imperio por los siglos de los siglos. Amén. El tercer paso, claramente Pedro subraya la verdad es que los creyentes son extranjeros y peregrinos en la tierra. Vemos lo que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de las dispersiones del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia,
En el capítulo 2, verso 11, amados, os ruego con extranjeros y peregrinos que os tengáis de los deseos carnales que abatallan contra el alma. El cuarto paso tenemos al creyente del Nuevo Testamento se le aplica muchos títulos que el Antiguo Testamento daba al pueblo de Dios. En vosotros también como piedra viva, y se edificado como cosas espirituales y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Claramente vemos lo que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Desechaos pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones de sed. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvaciones. Así es que habéis gustado la venida del Señor. Acercándose a él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptable a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión las principales piedras de ángulo, escogido, preciosa, y que el creyente en él no será avergonzado, para que vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creéis, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezo en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del cual que os llamó a las tinieblas y a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que es otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, yo os ruego como extranjero y peregrino que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores. Alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, tened a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de exportar, porque esto merece aprobación sin alguno a causa de la conciencia delante de Dios. Sufren molestias
padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecado sois abofeteados y soportáis, mas el haciendo lo bueno sufrir y soportar esta cierta manera es aprobada delante de Dios, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando la maldicia no respondió con el mal, diciendo, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba a causa el que es juzgado justamente, quien llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros erais como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bendito y grande, maravilloso el Señor Todopoderoso. Claramente también vemos el quinto paso que nos dice, contiene uno de los pasajes del Nuevo Testamento de más difíciles interpretaciones, cuando, dónde y cómo Jesús predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé. Recordemos en los días de Noé, cuando Noé predicó la palabra, él decía que va a haber un diluvio, pero la gente no creía, porque en ese tiempo no llovía. En ese tiempo solamente la tierra pasaba humedecida, y por ese tiempo no llovía en ese tiempo, entonces nadie le creía. Pero ellos estaban en los días de su fiesta, de todas las cosas que pasan en este mundo mismo. Y no entienden cuando la predicación habla, la palabra de Dios está al frente hablando, y no entiende la gente. Y así mismo pasó en el tiempo de Noé. Noé predicaba la palabra y no le creían. Y por eso 8 personas fueron salvos en el arca. Fueron puestos en el arca, así como 2 animales fueron cada uno como hembra y macho fueron puestos en la arca. Asimismo también ellos fueron salvos también por la palabra de Dios mismo. Dios mismo lo dijo así, que sean salvos, y fueron salvos ellos. Entraron cada uno de sus especies, los animales, en el arca, así mismo. Recordemos ahí en el Primera de Pedro, capítulo 3, versos 19 y 20, dice, en los cuales también predicó al espíritu encarcelado, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8 fueron salvos por agua. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Claramente vemos finalmente ser todo un mismo sentir, compasivo, amado, fraternalmente misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal y maldiciendo por maldiciones, sino por el contrario, bendiciones sabiendo que fuiste llamado para que heredáis bendiciones, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Aquí lo que nos está hablando es que nosotros tenemos que refrenar esa lengua que tenemos, esta boca, que hay veces personas que hablan de Dios y cuando a lo contrario también maldicen, insultan y tienen otro vocabulario que no viene al caso, pero aquí dice claramente que no puedes, con tu boca bendices y con tu boca mismo maldices, no puede haber así. Si vas a servir a un Dios, sírvelo. Y borra todas esas cosas que tienes en tu labio. Borra todo eso, lo que la lengua está hablando. Frena, por eso tienes que poner un freno ahí. Frenar las cosas que no te salga de tu boca. Por eso si vas a hablar de Dios, tienes que limpiar tu manera de hablar, tu manera de expresarte, para que puedas hablar de bendición de Dios. Dios te bendiga, pero no de maldición, no de maldecir. Ya no en tu boca, si tu boca quiere hablar de Dios, que sea de Dios, pero no de maldiciones.
Así, mi amado hermano, aquí dice claramente que tenemos que frenar nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresar. El que quiere amar su vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y apártese del mal y haga el bien, busque la paz y siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mire, escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Por eso hay muchas personas que hablan de maldiciones y dicen, no, si Dios está conmigo, Dios me cuida. Y no es así, mire lo que la palabra de Dios, por eso dice la palabra mismo que mi pueblo se pierde porque no tiene conocimiento de la palabra, no tiene conciencia de la palabra. Por eso nos perdemos. Mire lo que dice, le leo de nuevo lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3, verso del 10 en adelante, porque quien quiere amar la vida, ver el día bueno, refrene su lengua del mal y sus labios no hable engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y a sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Padeciendo por causa de la justicia, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros según el bien, mas también si algunos cosas padecéis por causa de la justicia. Bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensas contra mecedumbre y reverencia ante todo aquel os demande. Aquí dice reverencia. Claramente entendamos que tener reverencia es cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, hay que tener reverencia. Hay que escuchar, no hay que rechazar la palabra, porque si la rechaza la palabra en el juicio, por esa palabra que rechazaste en el juicio, te llamarán la atención, por esa palabra serás juzgada, porque no quisiste escucharla, rechazaste. No la rechaces la palabra. Esta palabra es de la palabra de Dios, no la rechaces, porque aquí dice claramente, hay que tener reverencia al Señor, tener temor y temblor. Claramente reverencia a esto todo aquel demande razones de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados de los que calumnian vuestra buena conducta de Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para que llevamos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en los cuales también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba a la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaban el arca en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvados por agua. En el bautismo que corresponde a esto ahora nos salvó, no quitando las inmundicias de carne, sino como la apariencia de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está en la diestra de Dios y en él está sujeto a ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en carne, vosotros también, amados, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en carne, términos con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disensiones, abominables, idolatría, y a estos los parece cosas extrañas que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, desilusiones y os trujan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Escuchen, ahí vamos a tener que estar preparados, dice ese día. Pero ellos darán cuenta el día de esto, preparado para juzgar de los vivos y los muertos, de esta cosa que le estoy hablando, de lo que está diciendo. Ya basta de agradar a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece con cosas extrañas que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de las desilusiones y ultrajan. Pero ellos también darán cuenta, está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también han sido predicados el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oraciones, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados, y hospedados a los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de las multiformes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quienes pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, bendito y grande, maravilloso el Señor. Así es, mi amado hermano. Ahí está mi amado hermano Ángel César Piguave, también dándole gracias a Dios que también él está presto al Evangelio, también que habla la palabra de Dios. Bienvenido, mi hermano. Así es, mi amado hermano, esperando haberlo ayudado con estas palabras tan grandes y maravillosas que nos da cada día el Señor, para que pongamos en cuenta de día a día que estamos viviendo. Así es, mi amado hermano. Démosle gracias a Dios por este día maravilloso. Gracias, Señor bendito y grande, maravilloso, Señor, por tu mensaje, Señor, que nos das día a día, Señor. Gracias, Señor, haznos crecer espiritual, Señor, a matar esta carne, Señor, para crecer espiritual, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos, danos fuerza, Señor, para hacerlo tu voluntad, Señor mío. Gracias, Señor, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificamos tu nombre, Jehová de los ejércitos, y de tu Hijo amado Jesucristo, porque tu palabra dice todo lo que pidiera en el nombre de su Hijo. Y así lo estamos pidiendo, Señor mío. Ayúdanos, Señor, protégenos, guarda del maligno, Señor. Bendice también a aquellas personas que están participando en el video, que seas bendiciendo a cada uno de ellos y a cada una de sus familias, Señor. Gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica tu palabra, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Para ti es la gloria y la honra, Señor mío. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios me lo bendiga a usted y toda su familia.